Enseñanzas de la Pasión de Jesús, parte 3. Yo no sé qué pasó el miércoles, pero el miércoles hubo muy poquitos. Yo no sé si se perdieron, si los mosquitos lo alzaron y se lo llevaron para otro lado, o se quedaron en casa encerrados para evitar que los mosquitos se alimentaran. Pero hubo poca gente. Así que, si quiere escuchar la segunda parte de las enseñanzas de la Pasión de Jesús, espere a que Medios lo suba a Gea Sordó en YouTube, ¿sí? Pero hoy vamos a ver la tercera parte. Lucas 9, 21 y 22, como venimos leyendo siempre al principio, dice que Jesús ordenó terminantemente que no dijeran esto a nadie. Y les dijo: el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los líderes religiosos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que resucite al tercer día. Y en este domingo continúo entonces con los acontecimientos que forman parte de la Pasión de Jesús, es decir, todos aquellos acontecimientos que ocurrieron antes de la crucifixión, en esa última semana, en los cuales podemos encontrar mensajes muy importantes para la iglesia de hoy. En los mensajes anteriores hemos visto 4 acontecimientos de la Pasión de Jesús: la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, la limpieza del templo, el miércoles que usted no estuvo, la maldición de la higuera estéril, y la unción de Jesús en Betania. Vamos a ver ahora los mensajes que encontramos en otros 2 de los acontecimientos de la pasión de nuestro Señor Jesucristo antes de su crucifixión. Y el quinto acontecimiento es la traición de Judas. Mateo 26, 14 al 16 dice: uno de los 12, el que se llamaba Judas Iscariote, fue a los jefes de los sacerdotes. ¿Cuánto me dan? Y yo les entrego a Jesús, propuso. Decidieron pagarle 30 monedas de plata, y desde entonces Judas buscaba una oportunidad para entregarlo. No cabe duda, iglesia, que uno de los acontecimientos más impactantes de la semana de la pasión de nuestro Señor Jesucristo fue la traición de Judas. Pues verdaderamente es incomprensible que alguien que haya estado tan cerca del Señor, que haya recibido sus enseñanzas, que haya visto los milagros, las maravillas que Jesús hacía y que haya escuchado las predicaciones, pues llegase a traicionar. Pero veamos algunos detalles importantes sobre este acontecimiento. El nombre Judas, a pesar de que para nosotros significa traición o es sinónimo de traición, tenemos que saber que el nombre Judas, Youdas, en realidad es la versión griega del nombre hebreo Judá, y allí proviene Judas, significa alabanza, significa agradezco a Dios, tiene el significado de reconozco a Dios. Y en los evangelios se le conoce con el nombre de Judas Iscariote, uno de los 12, dice el verso 14 que leímos, al que se llamaba Judas Iscariote, fue a los jefes de los sacerdotes. Y el apellido Iscariote viene del hebreo Ishkeriot, y significa hombre de Keriot. Keriot es una ciudad en la región de Judea. Eso significa que Judas fue el único discípulo que no era galileo o que no provenía de la región de Galilea. Pero hagámonos la pregunta de quién era Judas. ¿Te haces la pregunta de quién era Judas? Ah, bueno. Están haciendo la digestión del desayuno. Saben, algunos estudiosos sugieren que pudo haber sido un hombre con motivaciones políticas y que esperaba que Jesús liderara un movimiento político o nacionalista para liberar a Israel del dominio romano. Pero
aparte de lo que se cree o lo que se especula con respecto a Judas, la palabra de Dios nos muestra que Judas Iscariote era uno de los discípulos escogidos por el Señor. Jesús mismo lo llamó a seguirle y él dijo en su momento sí. Fue uno de sus apóstoles. Mateo 10, 2 al 4 menciona la lista, o hace la lista de los nombres de los 12 apóstoles. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, Santiago, hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el celote y Judas Iscariote, el que lo traicionó. Pero más que un discípulo o un apóstol, Judas Iscariote era un hombre de confianza de nuestro Señor Jesucristo. Él era el encargado de administrar la bolsa del dinero, de las ofrendas. Vaya. Como Judas era el encargado del dinero, algunos pensaron que Jesús le estaba diciendo que comprara lo necesario para la fiesta o que diera algo a los pobres, dice allí el Evangelio de Juan. Él se sentaba a la mesa cerca del Señor. Judas comía del mismo pan que comía el Señor. Y debemos saber que en aquella época y en esa región compartir el pan era un símbolo de mucha confianza. Mateo 26, 23, allí en el Evangelio dice: el que mete la mano conmigo en el plato es el que me va a traicionar, dice Jesús. Y un poquito antes dice: respondió Jesús: a quien yo diera el pan mojado, aquel es, y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Vemos a la luz de los versículos que Judas estaba siempre cerca de Jesús y se sentaba a la mesa con él. En el libro de los Salmos podemos encontrar una profecía sobre quién iba a traicionar al Señor. Y ese era alguien de su confianza. El salmista escribe: hasta mi amigo cercano, en quien yo confiaba y que compartía el pan conmigo, se ha vuelto contra mí. Y debemos preguntarnos: ¿por qué Judas traicionó a Jesús? Tenemos que saber que Judas no era un traidor por naturaleza. Él no nació traidor, sino que llegó a transformarse en un traidor. La palabra de Dios nos muestra que Judas Iscariote, a pesar de ser un discípulo de Jesús, no creía en su maestro. Es decir, Judas estaba con Jesús. Judas escuchaba las prédicas de Jesús. Vio los milagros de Jesús. Pero él no creía en Jesús. En Juan 6, 63-64, Jesús le dice a sus discípulos: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros, dirigiéndose a los discípulos, que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le iba a entregar. La palabra de Dios, Iglesia, nos enseña que Judas Iscariote ya había traicionado la confianza de Jesús. Esa confianza que Jesús había depositado en él. Juan 12, del 3 al 7, relata un hecho que nos da una pista de esto. Entonces María tomó una libra de perfume, de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Podemos ver que Judas no traicionó a Jesús
de una vez, sino que poco a poco su corazón se fue endureciendo, poniendo su corazón en el dinero y no en el Señor, mintiendo, ocultando su pecado, engañando, permitiendo que poco a poco la mentira, la avaricia y la corrupción llenaran su corazón. Judas fue un hombre que no reconoció lo valioso que era su Señor, sino que lo menospreció. Judas nunca tuvo idea de quién era verdaderamente Jesús. Caminó con Él, pero nunca llegó a conocerlo de verdad. Por eso estuvo dispuesto a cambiarlo por cualquier cosa. En el contexto bíblico, 30 monedas de plata representaban el precio establecido por la vida de un esclavo. No era un valor asignado a la dignidad humana, sino era un valor, el valor de una mera propiedad. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, que no representaban gran cosa. Verdaderamente, iglesia, podemos decir que Judas Iscariote nunca reconoció a Jesús como el Señor, ni como el Mesías. Por eso la palabra del Señor nos enseña que el diablo había entrado en él. Allí en Lucas 22, del 2 al 4, dice: los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban algún modo de acabar con Jesús, porque temían al pueblo. Entonces entró Satanás en Judas, uno de los 12, al que llamaban Iscariote. Este fue a los jefes de los sacerdotes y a los capitanes del templo para tratar con ellos cómo les entregaría a Jesús. Qué personaje, ¿verdad? Iglesia, a la luz de la traición de Judas, entonces, ¿cuáles son los mensajes que esta traición deja para nosotros hoy? Y el primer mensaje es que por medio de la vida de Judas podemos reconocer que si nuestro corazón está lleno de materialismo y de avaricia, si permitimos los pecados ocultos en nuestra vida y si verdaderamente no valoramos o no reconocemos lo que significa el Señor en nuestra vida, si no valoramos las bendiciones que significa ser un hijo de Dios, nosotros, al igual que Judas, vamos a llegar a cambiar a nuestro Señor Jesucristo por cualquier cosa, por lo que el mundo nos ofrezca. Vamos a ser capaces de cambiar a nuestro Señor por menos que 30 piezas de plata. Y el segundo mensaje es que en la vida de Judas podemos reconocer que no basta con solamente tener el nombre de cristiano, o el nombre de discípulo, o el nombre de hijo de Dios. No basta con solamente formar parte de una iglesia o de un ministerio cristiano. No es suficiente ser amigo de un pastor o tener amigos cristianos. No basta con ser servidor de una iglesia para verdaderamente ser un hijo de Dios. Pues la palabra del Señor nos declara esta verdad espiritual en Mateo 7, 21-23, en donde Jesús nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿O en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente: jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Dura palabra. Esto sugiere que la salvación no se basa únicamente en el reconocimiento de Jesús como Señor, sino también en vivir una vida que refleje las enseñanzas, sus enseñanzas y sus mandatos. ¿Estás ahí? Amén. Es un llamado a la reflexión, mi amada iglesia, sobre la autenticidad de la fe, la tuya y la mía, y un recordatorio de que las acciones deben estar en armonía con las palabras. Tu acción tiene que estar en armonía con lo que tu boca pronuncia. El sexto acontecimiento es la última cena de Jesús con sus discípulos.
Lucas 22, del 14 en adelante, dice: cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Entonces les dijo: he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Pues le digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó la copa, dio gracias y dijo: tomen esto y pártanlo entre ustedes. Repártanlo entre ustedes. Les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. También tomó pan y después de dar gracias lo partió y lo dio a ellos y dijo: este es mi cuerpo entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de cenar y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Y es importante aquí, iglesia, saber que la última cena del Señor se llevó a cabo en un tiempo muy especial para el pueblo judío. Sucede en el tiempo de la preparación de la Pascua. Lucas 22, del 7 al 8 dice: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. En la Pascua se recordaba el cordero, ese cordero que fue sacrificado en lugar del primogénito durante la última noche en Egipto. En Éxodo 12, 21-24 leemos esto: convocó entonces Moisés a todos los jefes israelitas y dijo: vayan enseguida a sus rebaños, recojan el cordero para sus respectivas familias y mátenlo para celebrar la Pascua. Tomen luego un manojo de ramas de hisopo, mójenlo en la sangre recogida en la vasija, unten de sangre el dintel y los dos postes de la puerta, y no salga ninguno de ustedes de su casa hasta la mañana siguiente. Cuando el Señor pase por el país para herir de muerte a los egipcios, verá la sangre del dintel y en los postes de la puerta, y pasará de largo por esa casa. No permitirá el Señor que el exterminador entre en las casas de ustedes y los hiera. Obedezcan estas instrucciones. Será un estatuto perpetuo para ustedes y para sus hijos. En la casa de toda familia israelita tenía que ser sacrificado el cordero y su sangre derramada para que el primogénito de esa casa no muriera cuando pasara el ángel de la muerte. Es decir, el cordero moría en lugar del primogénito. Y esa noche que fue sacrificado el cordero de la Pascua en cada casa, los israelitas salieron de Egipto y esa noche fue la noche de su libertad. Este acontecimiento tiene varios mensajes muy importantes para la iglesia de hoy. Y el primer mensaje es un llamado a la comunión y a la unidad. Lucas 22, 14 y 15 dice: cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Entonces les dijo: he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Ya Jesús allí les estaba declarando de que Él iba a morir. Por supuesto que sus doces no lo entendían. La última cena, mis amados, simboliza la comunión entre los creyentes y Cristo. Es un recordatorio de la importancia de la unidad en la iglesia y de poder compartir la mesa del Señor en amor fraternal. Y a veces me cuesta entender cómo hay cristianos que no asisten, dándole poca o ninguna importancia a la participación de la Santa Cena, cuando la cena del Señor es mucho más que una simple comida. Es un acto profundamente espiritual que fortalece la fe, que fomenta la fraternidad entre los miembros de la iglesia y nos recuerda estar unidos en amor, estar unidos en propósito, recordando que Jesucristo ha de regresar por su iglesia. Amén. Amén. El segundo mensaje es un llamado al servicio y a la humildad.
Juan 13, 2, 5 dice: llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a Él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Podemos ver que Jesús lavó los pies de sus discípulos. Después de la cena, primero cenaron, luego Él dispone a lavarle los pies. Y esto es un llamado a todos los cristianos, a servir con amor, a servir con humildad, los unos a los otros, siguiendo el ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Este acto de lavar los pies era una tarea realizada típicamente por los sirvientes. Y al hacerlo, Jesús enseña a sus discípulos una lección importante sobre el liderazgo y sobre el servicio. Él invierte las normas sociales y muestra que el verdadero liderazgo viene de servir a los demás, no de ejercer poder sobre ellos. Y este pasaje, mis amados, mis amadas, es un llamado a la verdadera humildad. Es un llamado al amor servicial. Ese amor servicial que Jesús quiere que sus seguidores, vos y yo, o sea, todos nosotros, copiemos, emulemos, pongamos en práctica. Amén. El tercer mensaje es un llamado para venir al Señor, para ser perdonado y reconciliado por Dios por medio de su sangre. Lucas capítulo 22, 19 y 20 dice: también tomó pan y después de dar gracias lo partió y se lo dio a ellos y dijo: este es mi cuerpo entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de cenar y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. En la iglesia de hoy, cuando celebramos la Santa Cena, estamos declarando al mundo que el antiguo pacto hecho por Moisés por medio de la sangre de animales para cubrir el pecado ya quedó cancelado. Está cancelado, mi hermano. Hebreos 9, 13, 14 dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas en los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Creo que es el mismo texto que leyó Julio. La ofrenda por excelencia. Ahora, toda persona en este mundo necesita entrar al nuevo pacto por medio de la sangre de Cristo para poder recibir salvación y vida eterna. No hay otra forma. Decía al que está al lado: no hay otra forma. Decíselo, no hay otra forma. La única forma es el nuevo pacto por medio de la sangre de Cristo para poder recibir salvación y vida eterna. Pase a adoración, por favor. Hay otros acontecimientos que sucedieron antes de la crucifixión que les hablaré el próximo miércoles. Pero en este domingo de resurrección celebramos a Jesucristo, porque a través de su sacrificio en la cruz, Jesús nos dio la posibilidad de ser hijos de nuestro Padre Celestial. Jesús nos dio vida eterna y nos dio salvación. Amén. La resurrección de Jesús es un pilar fundamental en la fe cristiana y tiene un profundo significado espiritual para nosotros los creyentes. Y este hecho tiene algunos puntos claves para nuestra vida. Y el primer punto es la confirmación de la divinidad de Jesús. La resurrección es vista como la prueba definitiva de que Jesús es el Hijo de Dios, validando sus enseñanzas, validando su identidad.
El segundo punto es que tuvo victoria sobre la muerte y el pecado. Los cristianos creemos que la resurrección de Jesús demuestra que Dios tiene poder sobre la muerte y que a través de Jesús se nos ofrece la promesa de vida eterna. El tercer punto es el fundamento de la esperanza cristiana. La resurrección es la base de la esperanza en la vida después de la muerte. Nos ofrece la seguridad de que, al igual que Jesús resucitó, nosotros también seremos resucitados a una nueva vida eterna. La resurrección nos empodera para vivir una vida de fe, nos empodera para vivir una vida de amor, una vida de servicio, siguiendo el ejemplo de Jesús. La resurrección señala hacia un futuro juicio divino, sí es verdad, donde la justicia prevalecerá, va a prevalecer y cada persona será juzgada según sus acciones. En resumen, iglesia, la resurrección de Jesús es central para la fe cristiana, para tu fe, para la mía, ya que no solo valida la creencia en Jesús como el Salvador, sino que también nos ofrece esperanza, nos ofrece y nos muestra el camino hacia la salvación y hacia la vida eterna. ¿Amén? Ponete de pie. Todos juntos entonces, ahora sí, a una voz, declaramos que Jesús ha resucitado. Repetilo conmigo. Jesús ha resucitado. ¡Aleluya! Dale un fuerte aplauso al Señor.